En aquel tiempo dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del templo: escuchad otra parábola. Había un propietario que plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó en ella un lagar, construyó una torre, la arrendó a unos labradores y se marchó lejos. Llegado el tiempo de los frutos, envió sus criados a los labradores para percibir los frutos que le correspondían. Pero los labradores, agarrando a los criados, apalearon a uno, mataron a otro y a otro lo apedrearon. Envió de nuevo otros criados más que la primera vez e hicieron con ellos lo mismo. Por último les mandó a su hijo diciéndose: tendrán respeto de mi hijo. Pero los labradores al ver al hijo se dijeron: este es el heredero. Venid, lo matamos y nos quedamos con su herencia. Y agarrándolo lo sacaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando vuelva el dueño de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Le contestaron: hará morir de mala muerte a esos malvados y arrendará la viña a otros labradores que le entreguen los frutos a su tiempo. Y Jesús les dice: ¿no habéis leído nunca en la Escritura: la piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular? ¿Es el Señor quien lo ha hecho? ¿Ha sido un milagro patente? Por eso os digo que se os quitará a vosotros el reino de Dios y se dará a un pueblo que produzca sus frutos. Los sumos sacerdotes y los fariseos, al oír sus parábolas, comprendieron que hablaba de ellos, y aunque intentaban echarle mano, temieron a la gente que lo tenía por profeta. Palabra del Señor. Nosotros tenemos deberes para con Dios. En eso no pensamos casi nunca. Vivimos en la época de los derechos. Hasta los niños les exigen a sus padres caprichos diciendo que son sus derechos. Es la época de los derechos. Todo el mundo tiene derechos. Y nadie se acuerda de que también tiene obligaciones. Mis derechos son tus deberes y tus derechos son mis deberes, porque tengo el deber de respetar tus derechos y tú tienes el deber de respetar los míos. Y ambos tenemos el deber de respetar los derechos de Dios. Dios tiene derechos. Es lo primero que expone la parábola de hoy. Los derechos de Dios. Todo lo que ha hecho por nosotros. La creación. La familia en que hemos nacido, que ciertamente en algunos casos no será la mejor familia del mundo, pero en muchos casos es una buena familia, aunque tuviera sus defectos. Las oportunidades que hemos tenido en la vida, que también en muchos casos no habrán sido todas las que nos hubieran gustado, pero hemos tenido algunas. Así, una cosa tras otra, que nos ha regalado el Señor sin tener nosotros derecho a ello, son dones suyos por los cuales tenemos que rendir, tenemos que agradecer, tenemos que producir frutos. En lugar de eso, lo cuenta la parábola muy bien, cuando alguien se acerca a decirle a esta sociedad todavía opulenta, no sé si con la guerra esta opulencia disminuirá, cuando alguien se acerca a decirle a esta sociedad occidental: hay cosas que no puedes hacerlo, hay cosas que son pecado, tienes que tener en cuenta el bien y el mal, o dicho de otra forma, tienes que tener en cuenta los derechos de Dios. Entonces se revuelven contra ellos, los desacreditan,
los insultan, lanzan calumnias e incluso a veces los matan. Es la realidad. Quizá no físicamente, pero sí moralmente con esas calumnias. Todo porque han defendido los derechos de Dios. Todo porque han dicho, esto está mal, no lo puedes hacer. No lo puedes hacer porque ofende a Dios, ofende a tu prójimo. Y aunque tú no te des cuenta, te está haciendo daño a ti mismo. Hay que matar al mensajero, como se suele decir. Hay que matar al profeta e incluso matar al Hijo de Dios, porque es el más molesto de todos. Esta sociedad se condena a sí misma al olvidarse de los derechos de Dios y al intentar acabar con la voz de su conciencia que le enseña a distinguir el bien del mal. El Evangelio termina diciendo que habrá consecuencias. Habrá consecuencias, hay consecuencias. No son un castigo que Dios nos manda, es el castigo que nos damos a nosotros mismos. Es el castigo por estar lejos de Dios. Es el castigo por hacer el mal. Es el castigo por matar al justo, por matar al inocente. Es el castigo que estar con el demonio significa en la tierra y cuando llegue la hora de nuestra muerte en el infierno. Por eso, escuchemos las palabras del Señor. Aunque sean exigentes, démosles crédito, intentemos practicarlas, pidamos perdón cuando no lo hacemos, porque son palabras para nuestro bien. Son palabras que nos recuerdan los derechos de Dios. Los derechos de Dios, respetarlos, cumplirlos, los derechos de Dios, en el fondo, son los mejores derechos nuestros. El que está con Dios, aunque sufra, aunque tenga problemas, tiene paz. Y el que no está con Dios, aunque le vaya bien, todo se le estropea, muchas veces en la tierra y desde luego a la hora de su muerte. Que así sea.